Vale, hola, yo soy João Eusébio, soy un bartender ya con más de 15 años de experiencia por Europa y por todo el mundo. Soy un apasionado de los destilados y de la coctelería, en especial lo que es la coctelería clásica. Estoy trabajando ahora en Calahonda, entre Málaga y Marbella, muy contento. Mi mote, eso es muy fácil. Mi mote, para los que no me conocen, es Where is my Sazerac? Sazerac right. All the way. Yo creo que mi superpoder está en la risa y me gusta entretener a mis clientes con la risa y hacerlos sentir cómodos y bienvenidos donde pueda desempeñar mi trabajo. Buena pregunta. A ver, hay muchas técnicas hoy en día que cada vez más nos pasamos más en lo que es la cocina, pero yo creo que una de las que más me ha sorprendido es el fat wash, o sea, cómo utilizar y aplicar grasas dentro de un destilado, dentro de un cóctel, sin hacer un overpower, o sea, sin sobrepasar lo que es el sabor del cóctel en sí. Pero hay muchísimas, o sea, todo el tema de las espumas que podemos aromatizar un cóctel, también algo bastante interesante y divertido. Vale, yo creo que lo más increíble creo que fue en el Mutis, donde bueno, dos chicas estaban hablando sobre sexo oral y me puso bastante nervioso. Me dejé caer una coctelera en el suelo porque no... Era algo bastante inusual, no estaba acostumbrado a escuchar una conversación así. Muy intenso, o sea, muy deep, y me puse bastante nervioso y me dejé caer la coctelera en el suelo. Fue uno de los episodios más cachondos, por así decir. Yo tengo dos mentores. Uno ya no está conmigo y el otro todavía está y sigue trabajando. Luis Cobas fue un bartender gallego con quien la primera vez que toqué una coctelera fue en Londres, cuando estuve viviendo ahí. Me enseñó unos principios que me hicieron buscar sobre el mundo de la coctelería. Y creo que después de llegando a Dry Martini, a Ceferino Sierra, para mí también otro gallego, para mí es mi mentor, o sea, la persona que se dedicó más a entender lo que es la funcionalidad de una barra, lo que es atender a un cliente mucho más que la coctelería. Y una de las frases que siempre me queda en la cabeza, hacer cócteles es un 10% de tu trabajo diario. El otro 90% pues, es asegurarte que tu cliente está relajado, está viviendo una buena experiencia, está con la atención debida, ni demasiado pesado ni demasiado dejado. Y sí, Ceferino Sierra, sin sobre dudas, es mi Jerry Thomas, como me gusta de llamarle. Es una pregunta. Nunca he hecho un cóctel. No, están mis principios. Yo empecé a trabajar aquí en España en la Dry Martini de Barcelona. Sí, hacía verguerías muy asquerosas. Creo que fue un intento de una reversión de un Bramble, ¿sabes? Donde aparte quería hacer con la compota más el licor y bueno, casi que caen los dientes solo de probarlo, la cantidad de azúcar era brutal. Pero bueno, uno también tiene que empezar, nadie nace enseñado, o sea, hay que tener mucha paciencia y las personas, como acabo de comentar, Ceferino, tenían mucha paciencia conmigo y me supieron guiar por dónde ir, pero creo que sí, creo que fue ese Bramble con compota, con licor de mora, o sea, todo mezclado y casi que cae un diente de tanto azúcar que tenía este cóctel. A ver, creo que esto es más fácil para contestar. Una de las enfermedades que los bartenders siempre tienen es el tema de la temperatura, o sea, de controlar mucho la temperatura, sea un cóctel caliente como un cóctel en frío. Siempre queremos, o sea, que el cóctel sea lo más frío posible y que aguante más tiempo mientras el consumidor, o sea, el cliente está consumiendo este cóctel o viceversa, en caliente igual. Creo que una herramienta que me pudiera mantener esta temperatura, que no sea el típico baño María que todos conocemos, pero que eso fuera un artículo, un elemento que pueda pues, mantener esta longitud por un tiempo mucho más largo de lo que es la temperatura del cóctel. Yo creo que el whisky, es la verdad. O sea, hoy en día siento una tendencia del mundo del vodka, ¿no? Especialmente en la costa donde yo estoy trabajando, veo un consumo abismal, o sea, de vodka, pero creo que el whisky se ha decaído un poco en los últimos 5 o 10 años. Creo que también por esta demanda tan grande que hubo, este boom del whisky a nivel mundial. Y al haber una escasez, pues obviamente el interés empieza a bajar y entonces me voy a otra categoría. Y a mí personalmente me gustaría mucho que el whisky viniera arriba, tanto un scotch como un americano, un rye o el japonés que se puso tan de moda. Es una pregunta difícil para mí.
Yo estoy muy contento, o sea, me siento muy realizado con lo que he llegado. Tengo 42 años, no, o sea, llegué a un topo de estoy bien como estoy, no necesito, no tengo, sí, una ambición siempre tienes, no, no es eso. No sé, un niño, un niño Sazerac, a lo mejor. Ok. Jurado. Tequila. Shaker. Coctelero. Gin Mare. Gin Mare, Gin Tonic. Sombrillita. Ibiza. Tapitas. Basura. ¿Qué es bartender? Demasiado vendido. Chiles. ¿Puedo repetir México? Perfecto. Súper, Muchas gracias. muchas gracias. A nosotros.